Este jueves, el gobierno de Eslovenia anunció la decisión de reconocer al Estado palestino. Presentó una moción que ahora será aprobada por el Parlamento del país. En tanto, el Ministerio de Salud gazetí informó que en las últimas 24 horas 53 palestinos han perdido la vida en Gaza, 37 de ellos en Rafah. El partido del miembro del gabinete de guerra israelí, Benny Gantz, ha propuesto disolver el Parlamento en un intento de provocar elecciones anticipadas. La medida llega tras un ultimátum que Gantz lanzó a Benjamin Netanyahu de generar un plan para el día después de la guerra de Gaza antes del 8 de junio. El Congreso de España aprobó la ley de amnistía. La normativa pretende cerrar las causas judiciales vinculadas al proceso independentista de Cataluña de 2017 y permitiría el regreso a territorio español de líderes catalanes exiliados, pero su aplicación ahora queda en manos de los jueces. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la revisión de las noticias en France 24. Soy Francisco Velasco de La Fiori. Este jueves, Eslovenia se sumó al reconocimiento del Estado palestino por parte de países europeos. Aunque la decisión aún tendrá que ser aprobada por el Parlamento, el primer ministro ya se comprometió en conferencia de prensa. Israel respondió acusando al gobierno esloveno de recompensar el asesinato y las violaciones de Hamás. Hace tan solo 2 días, España, Noruega e Irlanda oficializaron el reconocimiento del Estado palestino. El informe es de Samuel Salgado Castro. Dobar dan. El momento ha llegado. Así anunció el primer ministro de Eslovenia el reconocimiento de Palestina como Estado soberano. Hoy el gobierno ha tomado la decisión de reconocer al Estado de Palestina como un Estado independiente y soberano dentro de los límites establecidos por la Resolución de Naciones Unidas. El Parlamento esloveno deberá aprobar la decisión del gobierno en los próximos días. De los 27 Estados miembros de la Unión Europea, 12 ya han oficializado su reconocimiento de Palestina como Estado, los más recientes Noruega, España e Irlanda. Regjeringen har besluttet at Norge vil anerkjenne staten Palestina. España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Today, Ireland, Norway and Spain are announcing that we recognize the state of Palestine. Un aluvión de apoyo a Palestina que llega después de decenas de miles de muertos en Gaza y una tragedia humanitaria de enormes proporciones entre el pueblo palestino a causa de la ofensiva israelí iniciada el pasado 7 de octubre luego del ataque terrorista de Hamás en Israel. Para este profesor de Derecho de la Universidad de Utrecht en Países Bajos, el gobierno israelí está logrando el efecto contrario a sus intereses, la creciente aceptación internacional del Estado palestino. Creo que este reconocimiento es más una respuesta a lo que Israel está haciendo que a lo que Palestina ha hecho para lograr esos reconocimientos en las circunstancias actuales. Según analistas, el creciente respaldo para que el Estado palestino sea una realidad tiene un significado tanto jurídico como político y no es meramente simbólico, y también producirá que cada vez más países quieran sumarse a esta decisión histórica. Más de 140 países miembros de la ONU ya reconocen a Palestina como Estado. Pasamos a conocer la situación en terreno en la Franja de Gaza. Los ataques de Israel continuaron en Rafah luego de la entrada de tanques al corazón de la ciudad a pesar de la condena internacional. En las últimas 24 horas, 53 personas fueron asesinadas en operativos israelíes. En tanto, Hamás anunció que está dispuesto a alcanzar un acuerdo completo que incluya un acuerdo de intercambio de rehenes y prisioneros si Israel detiene la guerra. Y el partido centrista de Benny Gantz, miembro del gabinete de guerra, presentó un proyecto de ley para disolver el Parlamento israelí y convocar a elecciones anticipadas. Ante la moción, el primer ministro Benjamin Netanyahu respondió pidiendo unidad nacional y argumentando que la iniciativa perjudicaría la ofensiva en Gaza. Yanira Gómez Muñoz, nuestra corresponsal para Jerusalén y los territorios palestinos, profundiza en el tema. La propuesta del partido de Benny Gantz de disolver el Parlamento israelí y desencadenar unas elecciones anticipadas es imposible que prospere bajo el reparto actual de escaños. Unidad Nacional no tiene suficiente apoyo en la Knesset, pero
eso en toda regla, una jugada política. De hecho, la parlamentaria que anunció este proyecto de ley lo enmarcó en los movimientos que está haciendo Gantz para que haya un cambio de gobierno con amplio consenso de cara a octubre próximo, y todo va de la mano al ultimátum de abandono que Gantz, único ministro opositor en el gabinete de guerra, le dio a Netanyahu hace poco si no presenta un plan de posguerra para Gaza. Su salida del Ejecutivo de Emergencia, fijada para el 8 de junio, es más que probable, y aunque no afectaría a la coalición ultraderechista de Netanyahu, con mayoría de 64 parlamentarios, su gobierno perdería la imagen de unidad que ha intentado transmitir desde el inicio de su invasión en Gaza. También, según medios hebreos, referentes opositores han iniciado intentos de convencer a potenciales desertores de la coalición para que apoyen unos comicios adelantados. De ahí que se espere que el proyecto presentado hoy solo sea debatido en el Pleno si existen votos suficientes para su aprobación. Más allá del paso simbólico, es otra muestra más del alejamiento de Gantz, que en los últimos días ha impulsado su propio plan para crear una comisión que investigue los fallos sobre los ataques de Hamas del 7 de octubre, mientras que su número 2, Gadi Eisenkot, elevó ayer las críticas contra Netanyahu al decir que ha fracasado miserablemente. Con todo, la presentación del proyecto de disolución llega justo después de que una encuesta del Canal 12 pusiera a Netanyahu por encima de Gantz en la preferencia de los votantes para el cargo de primer ministro, cosa que ocurre por primera vez desde el 7 de octubre. Este jueves, Irán abrió un periodo de inscripción de 5 días para los aspirantes que quieran transformarse en el nuevo presidente del país. Las elecciones fijadas para el próximo 28 de junio buscan reemplazar al fallecido Ebrahim Raisi, que murió en un accidente de helicóptero a principios de este mes junto con otras 7 personas. Todos los candidatos deben ser aprobados por el Consejo de Guardianes de Irán, de 12 miembros, más un panel de clérigos y juristas, supervisado en última instancia por el ayatolá Ali Khamenei. Escuchemos al ministro de Interior de Irán. En las delicadas circunstancias de la República Islámica ha llegado un nuevo punto de cambio en su historia. Hemos visto que incluso habiendo experimentado una gran pérdida, gracias a Dios y con la guía del líder supremo de Irán y basados en nuestras fuertes leyes en la constitución del país, superamos esta crisis muy fácilmente. Vamos a hablar ahora de la guerra en Ucrania. El líder de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que ha llegado el momento de dar a Ucrania un mayor apoyo y con una base más firme. En una visita a Praga, Stoltenberg instó a los miembros de la alianza militar a reconsiderar algunas de las restricciones impuestas respecto del uso de las armas que se le suministran a Ucrania para que sean usadas en suelo ruso. De acuerdo a sus declaraciones, el líder de la OTAN dice que Ucrania todavía puede prevalecer y para ello la ayuda del bloque es indispensable. Escuchemos sus declaraciones. Ucrania continúa luchando con valentía, pero los desafíos que enfrenta son mayores y crecientes. Ucrania aún puede prevalecer, pero solo con el apoyo continuo y sólido de los aliados de la OTAN. Por eso, en la cumbre de la OTAN en julio planeamos poner nuestro apoyo sobre una base más firme, incluso con un gran papel de la OTAN en la coordinación de la asistencia y el entrenamiento en materia de seguridad, así como un compromiso financiero plurianual. Dejamos Ucrania y vamos ahora a España porque el Congreso aprobó la ley de amnistía a los líderes independentistas catalanes y con la que se pretende poner fin a las causas judiciales derivadas del proceso secesionista de 2017. Una normativa propuesta el año pasado por el gobierno de Pedro Sánchez para lograr los apoyos parlamentarios necesarios y ser investido nuevamente como presidente del gobierno. Para entender cómo esta ley favorecería o perjudicaría a Sánchez, previamente conversamos con Jordi Sarrión Carbonell, periodista, politólogo y experto en comunicación política, y esto fue lo que nos dijo. Hay que verla en el corto y en el largo plazo, ¿no? En el corto plazo parece ser que ha venido un poco mal. De hecho, el PSOE hoy ha mostrado un perfil bastante bajo en el Congreso de los Diputados porque estamos a escasos días de las elecciones europeas que se van a celebrar el próximo día 7, con lo cual el timing ha venido un poco mal. Hay que entender que España es muy asimétrica, es uno de los países más asimétricos de la Unión Europea, y hay que entender que en Cataluña esta situación
la han valorado positivamente. De hecho, el PSOE ha ganado las elecciones en Cataluña, pero en otros puntos de España, especialmente en Castilla, en el interior de España, hay una posición un poco más conservadora, un poco más reticente con respecto a la amnistía. Había encuestas que decían que Pedro Sánchez, que había más de un 60% de oposición a la amnistía en España, con lo cual parece que a corto plazo esto puede resultar más perjudicial, pero a largo plazo puede ser favorable para Pedro Sánchez. Habrá que ver también cómo juegue sus cartas Pedro Sánchez y cómo juegue sus cartas en la oposición, porque si la oposición, si partidos independentistas en un futuro renuncian a la amnistía, quizás incluso podríamos ver a Puigdemont volviendo a pactar con el Partido Popular, como en su día lo hizo Convergencia, que fue un partido independentista también que pactó. Por lo tanto, habrá que estar muy atentos y habrá que estar pendientes a qué es lo que puede pasar. Y ahora nos vamos a Estados Unidos. Este jueves se reanudó el juicio a puerta cerrada contra el expresidente Donald Trump. Luego de un receso para la revisión de testimonios y documentos, los jueces podrían llegar a un veredicto en el primer juicio penal contra un exmandatario de Estados Unidos. Recordemos que a Trump se le acusa de falsificar documentos para tratar de encubrir un pago de dinero a la estrella porno Stormy Daniels en las semanas previas a las elecciones presidenciales de 2016. Escuchémoslo. Aquí vamos de nuevo. 5 semanas he estado ilegalmente amordazado. Me gustaría responder a todas sus preguntas y son preguntas fáciles de responder, pero estoy amordazado, así que no puedo hablar tanto como me gustaría. Continuamos en México. La violencia que desde hace unos años se ha incrementado en el sur de ese país está afectando particularmente a los indígenas, un grupo poblacional mayoritario en el estado de Chiapas. Denuncian abandono del gobierno y ante el incremento de la inseguridad se han visto obligados a organizarse por su cuenta para proteger su economía asociada al turismo. Nuestro enviado especial al sur de México, Andrés Suárez Jaramillo, nos trae los detalles. En esta casa indígena del municipio de Sinacantán, en el estado de Chiapas, la economía de los indígenas depende justamente de la visita de los turistas, quienes se prueban sus atuendos, quienes prueban sus delicias, pero dicha afluencia se ha disminuido en los últimos años por cuenta de la violencia que se vive en la zona rural a razón de la influencia de las bandas criminales asociadas al narcotráfico. La inseguridad es terrible, no en San Cristóbal de las Casas. No en San Cristóbal de las Casas, afortunadamente, pero tenemos Comalapa, tenemos otros tantos lugares cercanos a Tuxtla Gutiérrez, hay tantos lugares que desgraciadamente el narcotráfico nos ha invadido. Casi ahorita está muy baja la venta, bajó mucho la gente, por los problemas que hay aquí en Chiapas y bajó mucho la gente, ya no viene mucho y aparte no compran tan bien. Por eso lo que necesitamos que el apoyo del gobierno, que nos apoye, porque nosotras no nos da apoyo del gobierno. Para proteger sus comercios de la extorsión, los pueblos originarios del estado de Chiapas han creado sus propias bandas de autodefensa, algunas armadas, con tal de evitar la penetración de los carteles del narcotráfico en esta región. A causa de los gobiernos no nos han brindado el apoyo que nosotros merecemos aquí en Sinacantán, nos han excluido y han puesto más adelante a las ciudades y eso hace que nosotros tomemos cartas en el asunto. Y por ello las comunidades indígenas buscan su propia seguridad, su propia estabilidad para poder frenar la delincuencia. Las mujeres de Sinacantán, del pueblo maya Xochil, son parte fundamental de la economía familiar con la realización de alimentos, de telares, de artesanías y le piden al gobierno que brinde condiciones de seguridad para no sufrir de problemas de extorsión y recibir una mayor cantidad de turistas. Vamos a Argentina, específicamente a su capital. En Buenos Aires, este jueves, los trenes están circulando a un máximo de 30 kilómetros por hora, tal como lo oye. La razón, el gremio realiza una inusual huelga en protesta para exigir mejores salarios, lo que duplicó el tiempo de viaje y provocó retrasos a miles de pasajeros. El Sindicato de Trabajadores Ferroviarios, La Fraternidad, dijo en un comunicado que la huelga se decidió luego de negociaciones fallidas con las empresas para aumentar los salarios. Escuchemos declaraciones. Me parece un poco mejor que otras medidas que han tomado, que no podés viajar, si bien te afecta porque tardás más en el trayecto, por lo menos te dan la posibilidad de seguir viajando y no tener que elegir otro medio de transporte. Pero la verdad que complica mucho a la gente. Tenés que salir mucho más temprano, todo tema laboral, pero bueno, se puede viajar.
Y vamos a cerrar en Brasil, específicamente en el estado de Río Grande do Sul, afectado recientemente por una de las peores inundaciones que han azotado el país. En el lugar, los habitantes han tenido que recurrir a pasarelas flotantes que hacen de puentes peatonales y que han sido instalados por el ejército brasileño. Esta solución temporal, que llega después de que 6 puentes en la zona hayan quedado completamente destruidos, permite la movilidad, aunque reducida, de los ciudadanos. Esta región agrícola es una de las más afectadas por las inundaciones que devastaron el estado sureño, con 170 muertos y decenas de desaparecidos. Cerramos este bloque de noticias, ya regresamos, continúe con nosotros.